Bueno, ahora les voy a presentar al docente que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Francisco Ahumada. Es psicólogo de la Universidad Católica del Maule, magistra en psicología social, mención en metodología de la investigación de la Universidad de Talca, doctor en psicología, psicología de la salud, neurociencia cognitivas y afectividad de la Universidad Católica del Maule. Postdoctorando en Metodología y Neurociencias de la Universidad de Talca, diplomado en Neuropsicología y Neuropsiquiatría en CDT UC, diplomado en Pedagogía para la Educación Superior de la Universidad Santo Tomás. Bueno, con esto le doy paso a Francisco para que dé inicio su presentación docente. Gracias, gracias. Buenas tardes a los y las presentes. Gracias nuevamente por la invitación a otro seminario. Ya son varios y también varios cursos, como el que mencionaron al inicio. Em, Mi área bueno, ahí debieran ver la presentación, creo. Y docente. Ya, gracias, gracias por confirmar. Bueno, como mencionaron, mi área más quizá aplicada es por el lado de neuropsicología. Y por una parte quizás más teórica me dedico a la investigación de estos mismos temas y otros y a la docencia. Em, y bueno, llevo ya en el tema de la neuropsicología 15 años más o menos. Empecé en oncología y de ahí me fui derivando a otras áreas. Y con la misma inquietud que uno tiene como investigador y también con los pacientes, en este caso sí con la docencia, me fui también interesando en esta idea de pensamiento crítico que aparece mucho, ¿cierto? Como una habilidad, podríamos llamarle, igual hay hartas definiciones, o una aptitud que se supone deben desarrollar los estudiantes desde pequeños, ya no solo estudiantes universitarios. En mi caso sí, como docente realizo clases a universitarios, pero como en la parte más llamemos clínica y ya más en niños, adolescentes y adultos mayores. Entonces, ahí fue esta unión que se fue dando entre esta idea quizás más educacional del pensamiento crítico y una parte más neuropsicológica de función ejecutiva. La presentación es bien extensa, yo igual voy a intentar destacar los puntos principales. Está basado en esto que les comento de mi experiencia y también en algunos artículos, uno que estoy realizando y un congreso que participé el año pasado. Entonces hay una mezcla entre eso, entre experiencia, investigación, artículo y congreso. Entonces em, lo intenté reducir, no soy a veces quizás muy bueno para reducir tanto, o eso me dicen mis estudiantes, pero la idea quizá hay que abordar cuatro puntos. La parte de pensamiento o juicio crítico que al inicio se va a entender quizás como separado de lo que conocemos como función ejecutiva. ¿Qué nos dice la evidencia reciente? Y de ahí está esta parte de revisión sistemática del artículo que les mencioné. ¿Qué nos dicen sobre la evidencia sobre las aplicaciones que funcionan o han funcionado hasta ahora y las que no? ¿Ya? Y esas aplicaciones va a relacionar pensamiento crítico con función ejecutiva y luego algunas conclusiones finales, ¿ya? Em, en la era que vivimos, ¿cierto? De la inteligencia artificial, algo que se usa en la investigación y también usa en neuropsicología hace por lo menos 3 años, eh, mm, se tiende a priorizar, ¿no? Ya no es tan importante quizá el obtener la información, que es bastante sencillo, sino qué hago con esa información, ¿cierto? Lo que se habla como metacognición o pensar sobre el pensamiento. Y eso ha sido como una prioridad, ¿ya? Tanto el aprendizaje y memoria, que es un proceso cognitivo, pero luego, ¿qué hago con esa información? Y eso ya da como ese salto a función ejecutiva. Eh,
el juicio crítico también quizás se aplicará en la información, y esto lo vemos en redes sociales en todos momentos, ¿cierto? De quién dice qué cosa, de dónde viene esa información, tendré que creerlo, ¿no? Y luego a la parte de transferir. Uno en la docencia y en la pedagogía dedica bastante tiempo no solo a enseñar, sino también a hacer actividades. Actividades que uno cree o piensa que luego se van a aplicar en el mundo real. Llamemos el mundo real, el mundo como fuera de ese lugar protegido, quizás que puede ser una sala de clase. Y se intenta pedir esto, como cuando uno pide habilidades comunicativas, trabajo en equipo, ética, también pide como pensamiento crítico. Pero parece que existe una brecha entre las capacidades y lo que se hace ahí en el aula y luego lo que realmente ocurre como en el trabajo, ¿ya? O la aplicación fuera, ¿ya? Eh, Se hace bastante esto, se promueve mucho en el currículum y se promueven actividades, pero lo que es como nuevo, y eso es lo que yo les traigo, es cómo este pensamiento crítico se puede incorporar a lo que típicamente se conoce como función ejecutiva, ¿ya? Podríamos quizá incluso entender, ya como para dar una idea central, que el pensamiento crítico va a ser el efecto y la función ejecutiva va a ser la causa. Es decir, el pensamiento crítico no va a ocurrir, o uno de alto nivel, porque yo aquí les voy a separar en dos niveles, no va a ocurrir si no se ha desarrollado la función ejecutiva. Las personas, y eso sería como el deseo, el will que aparece en los artículos, van a decir que tienen quizás pensamiento crítico. ¿Sí? Que el deseo es más de un nivel uno, pero luego cuando tienen que aplicarlo realmente en un debate, por ejemplo, que es algo típico, lo más típico, debate y análisis de caso, no ocurre. Y eso es porque el efecto que el pensamiento crítico no se ha promovido a través de lo que aparece aquí a la derecha, que es como áreas de la función ejecutiva. Y la idea de los artículos, lo que yo les traigo, es que se debe promover, estimular de manera explícita, ¿ya? No solo como desarrolle pensamiento crítico y listo, ¿ya? Entonces existe una tensión no resuelta entre lo que aparece en currículo, en programa, en sílabo, etcétera, y la parte cognitiva que sustenta ese pensamiento crítico. Repito, la función ejecutiva que suele desarrollarse, no podría decir cómo terminar de desarrollarse, pero suele ser más o menos estable entre los 20 y 25 años. De todos modos, la función ejecutiva ya se puede entrenar, promover o estimular, como lo quieran llamar, desde mucho más temprana edad. Por ejemplo, cuando yo me acuerdo, antes se abordaba mucho el tema, creo que todavía, el tema de las emociones, de reconocer las emociones, ¿cierto? Y luego de alguna manera gestionarlas. Y eso, que es control inhibitorio emocional, ya es parte de función ejecutiva, entonces, claro. Uno puede decir percibir una emoción es percepción, pero ya estamos dando pasitos hacia funciones ejecutivas. Entonces, esa es un poco la idea. Como función ejecutiva es variable independiente o causa, y el pensamiento crítico sería su efecto. Han habido dos tradiciones, la que aparece en los artículos, y esto sería como un resumen, es parte de la revisión sistemática, pero yo lo pongo como introducción porque es como el sustento teórico. La parte de disposiciones o el deseo de, el will que aparece, y la parte de habilidades o skill. Hay personas que, niños, adolescentes, adultos, ¿ya? No es que los adultos se escapen de esto, ¿cierto? No es que por ser adulto simplemente uno tiene pensamiento crítico, no es así. Hay que tienen el deseo, ¿cierto? O en los autorreportes dicen que tienen un pensamiento crítico, que sería la disposición, pero como les dije, luego al tener que ejecutar este pensamiento no ocurre, ¿ya? Entonces, como dice ahí, no basta poder pensar críticamente, también hay que quererlo. También ocurre al revés, ¿cierto? Hay personas que las funciones ejecutivas están desarrolladas, pero no quieren implementar ese pensamiento crítico. Y ese will o ese skill parece ser que está, como les menciono, causado, lo voy a llamar así, variable independiente por la función ejecutiva. Por ejemplo, si la persona tiene la capacidad o no de escuchar un contraargumento. Eso es flexibilidad cognitiva, ¿cierto?
Entonces, claro, uno en un debate puede tener bien, que es lo típico, ¿cierto? Uno programa sus argumentos y cuando sale uno contrario, en vez de debatirlo con otro argumento o quizá incorporarlo dentro del argumento previo, pueden ocurrir falacias y atacar a la persona, etc. Además, y esto da el paso al tema directo de función ejecutiva, no basta solo con el deseo de y la habilidad, sino que requiere metacognición. Y esa es la parte directa de procesos cognitivos y de función ejecutiva. Ya requiere metacognición y también requiere, y esa es la parte ya social, que los ambientes lo promuevan. Ya están como las cuatro variables de quizás el modelo o uno de los más recientes, ¿cierto? Habilidad, deseo, metacognición y un entorno que lo promueve. De todos modos, eso no alcanza para entender esta idea que les menciono de función ejecutiva hacia pensamiento crítico. Por eso hay algunos autores que ya directamente dicen que para poder promoverlo, que es lo que les dije al inicio, necesitamos la estimulación de función ejecutiva, pero no descontextualizada. Por ejemplo, en neuropsicología uno puede hacer estimulación de control inhibitorio, memoria de trabajo, etcétera, a través de pruebas, ejercicios que son más bien repetitivos. ¿Ya? Pueden ser de papel o lápiz o pueden ser ya con un tablet, pantalla, la tecnología, ¿cierto? Pero lo que se enfatiza acá es que si usted va a hacer un ejercicio, un análisis de caso, por ejemplo, que es lo típico, un debate, un comité que también se puede incluir, una revisión de pares, etcétera, que además, revisión de pares, por ejemplo, que un estudiante hace un informe o presenta, etcétera, y quien lo revisa son sus compañeros, por ejemplo. Además de eso, tiene que enfatizar directamente uno de estos procesos cognitivos de función ejecutiva. ¿Ya? No lo puede dejar como en el aire o como le menciono aquí como de manera secundaria. Y también se enfatiza la parte más bien social. Eso sí coincide con este modelo anterior. ¿Ya? Eso como una introducción como del pensamiento crítico y de algunas definiciones que aquí aparecen, de un juicio intencionado y autorregulado. Ahí la parte autorregulado es control inhibitorio. O sea, la definición dice ya una parte de función ejecutiva. Y aquí dice liberado de habilidades y estrategias, comenta la probabilidad de un buen resultado, que eso tiene que ver con función ejecutiva de alto nivel, que son estas de acá. Resolución de problemas, tomar decisiones y planificar. Ahora, lo que he encontrado hasta el momento con esta revisión que les voy a mencionar rápido, por la hora que tengo, es que estos de acá, que es un modelo de Adele Diamond, es un modelo del 2013, al juntarlo con pensamiento crítico, las funciones cognitivas nucleares son las más importantes, que son las que estoy aquí moviendo con la flechita. Ya la memoria de trabajo, el control inhibitorio, y parece ser aunque no pudiera confirmarlo, pero parece ser que la flexibilidad cognitiva es uno de los más importantes, o por lo menos los artículos destacan eso, ¿ya? El poder cambiar, ¿ya? Cambiar de emoción, de pensamiento, de idea, de percepción, cambiar los procesos. Entonces ahí están estos tres. Así a grandes rasgos, si uno quisiera definirlo o ejemplificarlos, quizá el control inhibitorio tiene que ver con controlar pensamientos, controlar emociones y controlar estímulos ambientales. Ya existen de tres tipos. Eh, entonces, a veces ocurre que no, quizá el más conocido es cuando el celular, por ejemplo, que es un control inhibitorio ambiental, ¿cierto? Que me distrae. Pero también las emociones, mi ánimo y sentimientos que tengo pudieran afectarme, claramente, neurociencia afectiva lo dice, y también otros procesos cognitivos. Me pudieran algún flashback y llegar memorias en un momento inoportuno. Memoria de trabajo, mantener la información el suficiente tiempo como para usarla, ¿ya? Y flexibilidad cognitiva, esta capacidad de cambiar de reglas y de tareas, ¿ya? Que algo que cuando uno no tiene o tiene baja, o sea, no tiene baja flexibilidad cognitiva, provoca mucha ansiedad, mucho estrés, ¿cierto? Uno prefiere tener un ambiente muy estructurado, las reglas claras, ¿cierto? Los pasos, pero a veces eso no pasa, ¿cierto? En el mundo no ocurre, entonces ahí la flexibilidad está acá, de regla y de tarea.
Hay varios modelos, la verdad no me da para explicar como detalladamente cada uno de estos, pero cada modelo enfatiza algunos de estos procesos o funciones ejecutivas nucleares. El modelo de Adele Diamond es el principal, si que lo conocían, súper, y si no, yo los animo a que, sobre todo que ella es pedagoga y en su artículo habla de cómo estimular, evaluar y estimular cada uno de estos procesos cognitivos nucleares, que son estos de acá, y el que suele tener mayor, el que se ocupa más. Pero hay otros autores que enfatizan algunos de estos. Algunos autores como Udin enfatiza la flexibilidad, otros enfatizan el control inhibitorio y así. Hay otros autores que enfatizan memoria de trabajo. Lo que sí está más o menos claro es que estos tres procesos nucleares se deben estimular explícitamente para poder promover el pensamiento crítico y pasar de el will, el querer hacerlo, a el realmente hacerlo, la habilidad. ¿Ya? También va a pasar en esto, y este es un modelo muy usado. En general nosotros funcionamos en un modo automático, las redes por defecto que se llaman, un proceso que es bottom-up. Funcionamos a través de conductas más bien rítmicas. ¿Ya? Cuando yo aquí hablo y muevo las manos y me toco los dedos, cuando veo el celular, cuando ando en bicicleta, la manera como me muevo, como hablo en general, todo lo que vamos haciendo ocurre más bien de un proceso bottom-up, gatillado por estímulos ambientales. No requiere esfuerzo cognitivo o poco esfuerzo cognitivo. Suele funcionar a través de ganglios basales, del sistema límbico, del cerebelo. En cambio, cuando somos conscientes, conducta voluntaria o praxis, se convierte en un proceso más bien top-down o de arriba hacia abajo. Y por lo tanto uno puede, por ejemplo, monitorizar sus propios pensamientos, toda la metacognición. Pero cuesta, algunos autores tiran como porcentaje y la verdad no está muy claro, pero dicen un 7%, un 10% del tiempo realmente en un proceso consciente, voluntario, con gasto cognitivo y el resto son más bien automatismos, son rutinas. ¿Ya? Parece ser que al estimular la función ejecutiva y que la persona realice la estabilidad, la aplique de pensamiento crítico, requiere un proceso top-down. ¿Ya? Por eso aquí el pensamiento crítico aplicado, el de habilidad, es más bien top-down. Guiado por metas, deliberado, es más lento, ¿cierto? Uno, si quiere generar una respuesta, como que se toma su tiempo. En cambio, esta idea de pensamiento crítico, de quererlo, de querer aplicarlo, el will, ¿cierto? El decir, sí, yo lo hago, ¿cierto? Yo puedo aceptar otros argumentos, ¿cierto? Yo puedo trabajar en equipo, etcétera, etcétera. Parece ser que es más del nivel tipo uno, que quizá hay un deseo de hacerlo, pero no, como les digo, una habilidad real de poder. Entonces, ese es como el paso que algunos autores plantean, como de esto suena correcto, que puede ser bottom-up. A mi primera respuesta parece obvia, pero voy a revisarlo. ¿Sí? Son ejemplos, ¿cierto? Elegir la primera respuesta, analizar argumentos, contraargumentos, ¿cierto? No sé, hay una típica actividad que aparece en los mismos artículos que usted no va a contraargumentar en nada de lo que le dijo el otro o lo que leyó hasta que haga el parafraseo de eso mismo. Es decir, uno le repite un parafraseo, ¿cierto? Le repite lo que dijo la otra persona le confirma que sí entendió lo que el otro decía y ahí recién puede hacer un contraargumento. Y así hay como actividades que ahí está enfatizando la memoria de trabajo, el control inhibitorio, y al mismo tiempo se puede incorporar dentro de tareas, ya tareas o actividades o talleres en la docencia. Em, entonces, ¿qué se destaca en la revisión sistemática? Que está un proceso, la verdad está terminada, irá a publicar o no, no lo sé, pero lo importante es que se hizo. Que se deben entrenar procesos cognitivos de función ejecutiva como variable independiente, como causa, por eso aquí abajito dice FE, y el efecto va a ser un pensamiento crítico, pero igual va a ser como contextualizado, ¿cierto? Quizá alguien, ¿a qué me refiero con eso? Que quizá alguien puede tener un pensamiento crítico para algunos temas, quizá ligado a la estadística, a la política, a la religión, etcétera,
pero quizás no lo logra llevar a otros contextos. Entonces es necesario que al mismo tiempo que se promueve el proceso de función ejecutiva, al mismo tiempo se está ligado a un conocimiento específico de las diferentes áreas, ¿cierto? En mi caso, la neurociencia y la psicología, pero puede aplicarse a cualquier otra. ¿No? Y aquí el problema son varios, quizás no me voy a detener mucho, pero dice el pensamiento crítico como habilidad y disposición, eso ya lo mencioné. Existe esta brecha del salto del nivel uno al nivel 2, es decir, de aplicarlo realmente fuera de la sala de clase o de un lugar protegido. Depende de funciones ejecutivas nucleares. No es solo enseñar pensamiento crítico como a nivel teórico, como esta definición que yo les dije, que es una habilidad, que es un deseo, ¿cierto? Que se aplica para llegar probablemente a un mejor resultado. No es solo definirlo, sino que se debe identificar los componentes ejecutivos y luego aplicarlo. Em, y bueno, esto de la evidencia fragmentada porque parte de la revisión es eso, lograr hacer alguna síntesis. ¿Ya? Suele ser un resultado educativo central, sobre todo, como les decía, en esta era de demasiada información y que debemos tomar decisiones muchas veces, o que yo diría casi siempre, con algo de incertidumbre. Ya es parte de poder decidir con incertidumbre. Eh, Hay variabilidad en la forma que se mide. ¿Ya? Dice que la función, eso es importante, por lo menos a mí que me gusta la estadística, la función ejecutiva explica la variancia única del PC. ¿Ya? Es decir, bueno, quizá única es algo exagerado, tenemos factores ambientales, genéticos, un montón de factores, pero el hecho ya de estimular la función ejecutiva va a explicar bastante que se desarrolle o no un pensamiento crítico. ¿Ya? Bueno, en la revisión. Estoy mirando la hora porque a veces me detengo mucho. La revisión sistemática no es el objetivo de, seguro muchos de ustedes ya conocen cómo se hace y quizá algunos no, está bien. Eh, la idea es que uno busca a partir de una pregunta, ¿cierto? Y esta pregunta va a incluir pensamiento crítico, función ejecutiva y resultado específico. Aquí los participantes iban desde enseñanza básica, media y superior o secundaria y superior. Eso es importante destacar. ¿Qué tipo de participante y qué nos dice la evidencia? Si acaso se estimula más la habilidad o se estimula más el deseo o se estimula más la metacognición, dependiendo los niveles. Eso se puede saber. La intervención va a ser función ejecutiva que aparece ahí, o exposición. ¿Ya? Y el resultado tiene que ver con pensamiento crítico. Ahí tenemos como los tres, diferentes participantes o diferentes niveles de enseñanza, pensamiento crítico y función ejecutiva. Y eso nos permite generar esta pregunta y objetivo. Hay algunos criterios de inclusión y exclusión para poder, ¿cierto?, ir incorporando los artículos y la evidencia que básicamente, así en resumen, era que los estudios de manera explícita estimularan función ejecutiva y de manera explícita midieran el pensamiento crítico. Es lo que he estado aquí hablando, ¿cierto? No hay tantos como uno pensaría, por mucho, el pensamiento crítico y función ejecutiva, ambos son conceptos bastante usados, a veces algo manoseados, como en la misma idea de neurociencia. Pero al juntarlo no hay tanto, no, todavía no está tan quizá incorporada esta idea de que hay un vínculo entre función ejecutiva y el pensamiento crítico. ¿Ya? Y esos artículos se fueron incorporando. Ya el grupo uno que está ahí y el grupo 2 de función ejecutiva. Y bueno, y se hizo en una revisión, típicamente uno utiliza programas, utiliza gestores de referencia, utiliza ciertas formas para poder extraer información, resumirla. Se pueden hacer análisis, que se llama el metaanálisis, pero aquí no lo voy a mencionar. Pero uno va ordenando esta información. Primero hace el análisis, después hace síntesis. Y bueno, aquí cada uno de estos uno pudiera ir a estos artículos y quizá leerlo con detención, entenderlo, profundizar un poco más qué hicieron. Pero yo también hice, está en la diapositiva más adelante, un enlace
es donde hice como un pequeño, no sé si llamarlo manual, pero una guía de ejercicios que surge a partir de estos artículos. ¿Ya? Que ahí está esa guía, está para que ustedes después pinchan en ese enlace y verán algunos de estos que he mencionado, ¿ya? Y viene ahí como orientado qué tiene que hacer el docente, qué tiene que hacer el estudiante, una breve pauta, qué proceso de función ejecutiva se está estimulando, y está en lo bastante general como para que, no sé, el análisis de caso o la revisión de pares o el comité, etcétera, uno pueda adaptarlo a su tema. Yo si hago una clase de estadística o de neuropsicología, voy a hacer un análisis de ese tema, pero se puede hacer de cualquier otro tema. Entonces al final dos artículos eran los que estimulaban función ejecutiva y luego medían si eso influía en pensamiento crítico. Aquí está el detalle, la verdad, de cada uno perdón, de estos artículos. Voy a mover esto que algo me tapa la pantalla, no ve muy bien. Ahí está. Y bueno, hay diferentes diseños correlacionales, algunos incorporan medidas electrofisiológicas como electroencefalograma, ¿cierto? Algunos son más bien... Este que yo destaqué en negrito es un ensayo controlado aleatorizado, que son como los principales para la revisión, donde hay un grupo que se aplica la estimulación y otro grupo que no y se compara. Esos son como lo gold estándar, lo mejor. Las correlaciones no suelen ser como consideradas quizás tan buen diseño, pero hay ahí también, hay varias. ¿Ya? Incorporaron diferentes procesos de función ejecutiva nucleares y consideraron el pensamiento crítico, algunos como habilidad, otro como deseo y otro ambos. ¿Ya? Em, y ahí hablaron de diferentes estrategias. Estrategia, por ejemplo, una que era bastante común y que yo he notado que se ha incorporado, por lo menos en la universidad, es el aula invertida. Pero se dieron cuenta que el tema del aula invertida no funcionaba tan bien si no se enfatizaba claramente el aspecto de función ejecutiva y el aspecto de pensamiento crítico con un guía, que aquí se los voy a mostrar. Y bueno, aquí estos son cada uno de los aspectos que se consideraron: tema de identificación del artículo, temas metodológicos, temas de cómo definir un pensamiento crítico, de qué función ejecutiva nuclear incorporaron y, por ejemplo, si era de básica, educación superior, si evaluaron la transferencia, la mayoría no. Por ejemplo, en enseñanza, en educación superior, en la universidad, si bien se enfatiza en el aula, luego no se suele evaluar quizá en las prácticas, y menos cuando ya están trabajando. Son estudios igual a veces longitudinales que son difíciles también de hacer y caros. Así que también no está, el tema de la transferencia sigue siendo como una brecha. Entonces, ¿qué muestra la evidencia? Yo quiero leerles más bien o contarles la discusión y qué hicieron. ¿Ya? Primero esta división, la habilidad por un lado y versus el deseo. ¿Ya? La habilidad es típica, estos quizá objetivos que aparecen en las taxonomías, como la de Bloom o de Marzano, donde está como identificar, ¿cierto? Relacionar, analizar, sintetizar y llega a la última como la metacognición. Como que en esas son las habilidades que suelen hablarse. ¿Ya? Y son como objetivos. ¿Ya? Ahora, las habilidades se suele medir y esto es lo que se ha encontrado como más útil y de ahí se desprende algunos ejemplos que les voy a mostrar y este manual o pauta o guía que hice son evaluaciones como más bien de aplicación, basadas en desempeño, pruebas de rendimiento. Em, en cambio, este will o deseo suele evaluarse más bien a través como de cuestionarios. ¿Ya? Los cuestionarios, los instrumentos, es como si usted lee un texto, ¿cierto? Luego busca la información de dónde surge, busca un argumento contrario, le gustaría hacerlo y uno pone como sí, a veces, siempre. Pero realmente los cuestionarios tienen bastante sesgo.
¿cierto? La verdad, a veces las personas subestiman o sobreestiman sus habilidades y como en el cuestionario no le estoy pidiendo realmente aplicarlo, entonces finalmente queda en un deseo de. eh, y la idea es ir más allá, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la principal? Lo que se llama como desempeño auténtico, ¿ya? Son tareas complejas contextualizadas, se enfatiza la función ejecutiva, tiene alta validez ecológica, se parece mucho a lo que realmente voy a hacer luego cuando tenga que aplicar esto en el trabajo, por ejemplo. Y lo difícil la limitante que ahí aparece es que igual está ligado mucho a un poco al lenguaje de cada persona y a su personalidad. Por lo tanto, puede que alguien tenga un pensamiento crítico, un juicio crítico, logra hacer bien estas actividades, logra hacerlo bien también en el trabajo, ya como hacer la transferencia, pero luego no lo cuenta bien. Y parece también que hay esa división, ¿cierto? Personas que son más bien de pensamiento crítico, pero como que no comunican bien, ¿cierto? Lo que hacen. Y otras personas que quizás no hacen tanto, pero son buenos para comunicar lo poco que hacen, o menos que hacen. Pero bueno, está esa parte de desempeño auténtico y de ahí esta pequeña guía que yo les dejo, aparecen 10 de los que se han usado y que han resultado que sirven. Bueno, el desempeño auténtico está ligado a la habilidad, a aplicarlo. El autoinforme y las escalas disposicionales está ligado al deseo de, pero no a la aplicación, ¿ya? Por eso ahí aparece que no mide ejecución real, sino que lo que la persona cree. Como si uno le pregunta, ¿usted cree ser una persona crítica que aplica juicio crítico? Uno va a poner ahí como a veces, siempre, nunca, etcétera. Ya no estoy evaluando realmente su habilidad, sino como dice ahí, lo que cree. Es más bien cognitivo y las escalas disposicionales son más bien, llamémoslo así, afectivo, el deseo de, ya que también son muy, yo diría que son el paso previo, el will, el deseo, el paso previo de querer desarrollarlo para luego realmente hacerlo con la habilidad, ¿ya? Pero nuevamente no es la habilidad en sí. Eh, entonces, ahí está, el desempeño auténtico, estas tareas que yo les menciono, son top-down, son del tipo 2, son habilidades, ya no son deseos o disposiciones, y es la aplicación real del pensamiento crítico basado en la promoción de función ejecutiva de estas tres nucleares, ¿ya? Ahí está como más detallado, ya está un resumen de los artículos que surgen de esta revisión, ¿ya? Ahora, ¿qué dice la evidencia? Como, ya, si tengo el tiempo para estimular uno, ¿cuál? ¿Ya? La inhibición o el control inhibitorio no basta, pero sería de los tres el primero que habría que trabajarlo. Controlar emociones, pensamientos y estímulos ambientales, ¿ya? Ese sería que es necesario pero no suficiente, ¿ya? Y hay que trabajarlo directamente como dentro de la tarea. Ya dentro de la tarea, como cuando les dije un ejercicio típico de detenerse 5 segundos, que con los niños se hace ya detenerse 5 segundos o 2 segundos y luego hablar, ya es como algo muy básico, pero ya es contrainhibitorio. Em, la memoria de trabajo, como aparece ahí, no sostiene todo el pensamiento crítico, pero sí me permite incorporar bastante información, ¿ya? Quizás como esos estudiantes que son muy buenos para repetir esa información para la memoria, mantenerla y usarla, pero quizás no luego cuando se cambia, ¿cierto? Cuando los requisitos para hacer una tarea o el mismo contexto como de trabajo en equipo o de un trabajo, ¿cierto? Fuera de la universidad o de un colegio, etcétera, cambia y por lo tanto tienen que adaptarse. Y también está la flexibilidad cognitiva donde permite revisar perspectivas y incorporar también las de otros, ¿ya? Por sí solo ninguno bastaría. Lo que sí se enfatiza es que si uno quisiera comenzar por alguno, el control inhibitorio sería el principal. Ahora, me quedan 22 minutos. Eh, ¿Qué también dice la evidencia? A nivel de primaria casi no hay nada de pensamiento crítico.
A lo más el deseo, lo que ahí aparece como will. A nivel de secundaria, algo ocurre y a nivel de educación superior sí se promueve el pensamiento crítico con actividades como las típicas, ¿cierto? Que les mencioné, como el aula invertida, el debate, ¿cierto? Es común, análisis de casos, pero no se lo suele incorporar de manera explícita la estimulación de la función ejecutiva de estas nucleares, ni se suele evaluar, ambas, ¿cierto? Evaluar y estimular. Aquí, dentro de todo este artículo, no recuerdo exactamente ahora cuál, pero aparecía una manera de evaluar el will, del deseo. Por ejemplo, luego de leer, ¿cierto? Un texto, voy revisando la información importante y también reviso las que me parecen que son verdaderas y las que no. Independiente si es que el profe me da un texto que parece de verdad absoluta, igual uno pudiera cuestionarlo y revisar si es verdad o no. Todo esto es, como ven, una escala Likert, de Will o de deseo, ¿ya? Y tienen diferentes niveles, análisis, evaluación, creación, por ejemplo. Me gusta combinar información de diferentes textos. Puede que uno diga 5, sí, me gusta mucho, pero que en la práctica no lo haga, ¿cierto? Entonces ahí esa distinción. Y aparecen algunos ejemplos que son de estos artículos de una aplicación como auténtica, de desarrollar habilidad, ¿ya? Y aparece como cada uno por ejemplo, en este de acá, donde la tarea dice, se le entrega como fuente de diferente información, fuente de un artículo periodístico, como aparece ahí, una tesis, resultados como cuestionarios que se le aplicaron a compañeros o a docentes, correo interno, ahí se puede uno poner creativo, como incluso WhatsApp. ¿A qué me refiero? Que quizá uno tiene una idea o está buscando evidencia respecto a cualquier tema y obtiene información, uno típicamente va a decir, bueno, voy a buscar algún artículo científico, una revisión que me diga si este tema es así como yo creo. Pero también puedo buscar otra fuente y todo esto puede ser ficticio y se le entrega esa información. Por ejemplo, aquí en el WhatsApp me refiero que algunos van a decir, no, esto no es correcto, otros van a estar de acuerdo, desacuerdo, etcétera. Y se le pide, por ejemplo, que analice cuáles de estas fuentes son más confiables, cuáles menos, etcétera. Y se va promoviendo cada uno de estos funciones ejecutivas nucleares. Y aquí aparece también en uno de los ejemplos de los artículos el aula invertida. ¿Qué decía que fallaba el tema del aula invertida? Que, claro, se le decía al estudiante que lea artículos, lea libros, que estudie, trabajo independiente y luego va a la sala y conversamos del tema, pero no lo hacían. Típico. No ocurría, no ocurría eso, entonces se incorporaba deliberadamente un guía ya de este trabajo autónomo del estudiante, de este estudio deliberadamente habían preguntas, ¿cierto? Específicas y algunas ligadas a función ejecutiva, otra a pensamiento crítico. Entonces, bueno, un mensaje clave, el pensamiento crítico mejora cuando se interviene directamente sobre funciones ejecutivas. Em, Cosas que no funcionaron y eso también quiero, como le mencioné, uno de los principales era el control inhibitorio. Y lo que se hizo en uno de estos artículos fue decir, bueno, si necesitamos que la persona tenga mayor control emocional, cognitivo y ambiental, necesitamos se le reduzca el estrés, que esté más relajado, menos ansiedad, menos estrés, para poder controlar como sus pensamientos, emociones. Y podríamos aplicar mindfulness. Y se dieron cuenta que eso no ocurría esa transferencia. ¿Ya? Entonces uno pudiera estar más relajado, pudiera quizás controlar mejor sus emociones, pero eso no se va a transferir directamente a pensamiento crítico porque está descontextualizado. Estoy relajando, quizá la palabra correcta no es relajar, ya. Sé que el mindfulness es mucho más que eso, pero lo voy a poner de esa forma. Eh, y, y eso es cierto, ese mindfulness, si bien ayuda al control inhibitorio, como no está
incorporado dentro de una actividad específica que el estudiante tenga que aprender, entonces no se transfiere a un pensamiento crítico. No ocurre eso que pensaban los autores, ¿cierto? Esa idea de, bueno, obviamente si ayuda al control inhibitorio tendría que ayudar al pensamiento crítico, pero no de esta forma. Entonces, la transferencia fue parcial y se necesita, lo que les digo desde el inicio, que estas mismas actividades de pensamiento crítico tengan un apartado de función ejecutiva. ¿Ya? Em, entonces, aquí aparecen algunas, están muy cortas, la verdad, la guía es mucho, no sé si mucho, pero más detallada. Pausa, razonar, responder, trampas cognitivas, es decir, con distractores, ¿cierto? Con argumentos que son como más sólidos, uno que son más o menos, y otros que son evidentemente falsos, a ver si lo identifica. Debate con reglas de inhibición, aparece todo esto de control inhibitorio. En memoria de trabajo, con estas tres evidencias, construye una conclusión y agrega un contraargumento. Carga progresiva de información, mapas de argumentos y en flexibilidad cognitiva, mismo datos, dos interpretaciones, cambio de roles, comparar marcos. Hay varios que formas dentro de una actividad que quiere desarrollar la habilidad, ya que no es del will, sino de la habilidad en sí, el skill, poder incorporar también la función ejecutiva de estas nucleares. ¿Ya? Ahí está esa guía que le mencionaba y quisiera mostrarla un poco. Para eso voy a dejar de compartir. A ver, ahora voy a compartir esto de acá. Compartir aquí. Por ahí debiera verse. ¿Sí? Está basado en estos artículos de la revisión sistemática. Yo me imagino que esta revisión voy a poner también el enlace de esta guía, pero si es que se publica, si no, igual ahí está. Em, y bueno, aparece 10 ejercicios basados en esta revisión. Y bueno, el típico caso clínico que puede ser en diferentes áreas, pero, y aparece el tema del guión del docente y el guión o instrucción para el estudiante, y se habla un poco de qué función ejecutiva va a estar promoviendo. ¿Ya? Esa es quizá la distinción de un típico análisis de caso. Eh, Aquí poder, por ejemplo, detectar saltos inferenciales, falacias y sesgos de un texto, por ejemplo. Aparece aquí también protocolo bajo restricción cambiante que enfatiza la flexibilidad cognitiva. Ya hay varios debate estructurado con mapa argumental y revisión obligatoria. Este de acá es muy en memoria de trabajo, sobre todo cuando uno hace, bueno, como yo le mencioné en neuropsicología, yo me dedico a evaluar y también a hacer estimulación. Entonces, una típica estimulación cuando las personas tienen síndrome disejecutivo, el hablar en voz alta, ¿cierto? Para poder uno saber qué pasos se está siguiendo. Los niños hacen eso, ¿cierto? Se hablan a sí mismos, que se llama repetición subvocal. Y cuando uno va creciendo, esa repetición queda como interna, ¿cierto? Uno se habla así mismo. Entonces, hay un ejercicio de memoria de trabajo de este tipo, ¿ya? El pensar en voz alta guiado, ¿ya? Em, que también se utiliza en Meichenbaum, por ejemplo, en la inoculación de estrés y también se suele incorporar con este ejercicio vocalizar o hablar en voz alta y uno puede ahí identificar quizás como errores, perdón, o saltos o sesgos o información que no se incorporó y así, pues hay varios. Em, y ahora voy a volver a la diapositiva. Espero que se haya estado viendo, aquello, no sé si, me imagino que sí.
Ya, y volví. Entonces, para ir a las conclusiones y como tengo un poco de tiempo, quizás voy a volver a algunos aspectos anteriores que se pueda destacar o alguna pregunta. Eh, bueno, el pensamiento, ¿qué se concluye de esta revisión, cierto? Y quizás también ligado un poco a mi experiencia, a la investigación por función ejecutiva y en la parte de neuropsicología. No se enseña solo con actividades, sino con un diseño cognitivo. Es decir, como les mencionaba en esta guía o sea, o actividades, se debe enfatizar no solo la actividad, sino también el proceso cognitivo que se debiera utilizar más, ¿ya? Evaluarlo y estimularlo, ¿ya? Eh, entonces dice, o algunos autores señalan que el diseño instruccional también es como cognitivo, que uno, claro, uno dice, obviamente el estudiante va a necesitar la percepción, la memoria, la atención, el lenguaje para hacer actividades, ¿cierto? Pero si nos quedamos solo con funciones ejecutivas y estas nucleares, uno pudiera, dentro de esas mismas actividades, como se ha visto en esta revisión, incorporar de forma explícita qué función ejecutiva vamos a promover. Eh, la parte skill o top-down o de nivel superior, nivel 2 depende más de función ejecutiva que la disposición, el deseo de. ¿Ya? No voy a decir que este deseo es como sistema límbico, que quizá uno pudiera conectarlo ya que es más bien emocional o motivacional, pero sí que la parte más bien está de habilidad está directamente ligado a los procesos de función ejecutiva nucleares, estos tres que están ahí. Eh, lo otro permite este salto de... La verdad, cuando yo les mencionaba, está como red por defecto, el modo, ¿cierto? Automático, como ya funcionamos, la rutina, ¿cierto? Los automatismos, es porque el cerebro le ahorra energía cognitiva y funciona que lo principal que tiene que hacer nuestro cerebro, eso dice mucho, que es predecir. Nuestro cerebro está hecho para predecir. Cuando esas predicciones fallan, uno supondría que tiene que cambiar y cuando funcionan se van generando automatismos, ¿cierto? Adicciones, etcétera. Por lo tanto, es bueno, voy a decir, es adaptado funcionar con esta red por defecto, con bajo gasto cognitivo, con áreas cerebrales subcorticales y dejar un espacio pequeño para aquello que es como deliberado, consciente. Pero al aplicar el pensamiento crítico, se da ese paso a nivel 2 o top-down y parece ser, algunos estudios, ahí aparecía uno con el electroencefalograma, parece ser que se desarrollan más estas áreas prefrontales y que la persona pasa un porcentaje más, no dicen qué porcentaje, la verdad, no dice como que del 10 al 12% del día estoy más en pensamiento crítico, pero sí pareciera ser que al desarrollarse esta área cerebral está ligado al pensamiento crítico y pasa más tiempo en un proceso top-down más deliberado y menos rítmico, automático, ¿cierto? Hábitos, rutinas, adicciones, todo aquello. Eh, las de alto nivel también sería algo, no tanto conclusión, pero sí como quizá el futuro, ¿ya? Toma de decisiones, resolución de problemas, planificación. Parece ser que todavía esas no están tan claras cómo hacerlo. Eh, Las intervenciones más eficaces, como ya les mencioné, entrenan dentro de actividades académicas la función ejecutiva, la explicitan, están en las instrucciones, la evalúan, la intervienen. Y bueno, esto ya quizás es como va más allá de nosotros, pero requiere, claro, alineación de objetivos, tareas, evaluaciones del lugar donde uno esté. Quizás estoy pensando como docente, como pedagogo, el lugar donde uno esté, que le dé la suficiente importancia a estos temas y que lo incorpore como parte del quehacer diario. Em, Eso ahí, con eso he terminado esta presentación y bueno, y también debo mencionar también este curso que es la próxima semana de
evaluación de funciones ejecutivas, ¿cierto? Que, que está ahí. Eso, gracias. Bueno, ahora tenemos tres oportunidades para hacer preguntas. Aquí tenemos por el chat una que es de Felipe Cerda. Hola, ¿cómo se puede trabajar el pensamiento crítico y funciones ejecutivas en estudiantes con NEP? Cuando el objetivo es aumentar autonomía funcional en ABD. Está en el chat. Igualmente, lo que quieren hacer una pregunta pueden levantar la mano. Ya. Claro, las preguntas siempre requieren siempre, la contesto enseguida, ¿cierto? Vamos abordando una y una, ¿cierto? Creo. Sí, Sí. Sí, las preguntas siempre requieren como más contexto, o sea, y de mi parte saber más. Por eso ahí está mi correo. En el caso de Felipe, si necesita escribirme y conversamos, no hay problema. Claro, necesidades educativas especiales y ABD me imagino que son actividades de la vida diaria, me imagino. Las siglas a mí igual me gustan, pero puede que signifique otra. Eh, con el objetivo de aumentar, ¿cierto?, la autonomía. La verdad no, en neurociencia, en neuropsicología, y eso debe estar como bien claro, por eso aparecen ahí en algo de lo que he mencionado en esta presentación. No existe, no estamos al nivel como de una receta específica. Si alguien lo menciona a ese nivel, no es así. Dar ese salto de la teoría a la aplicación es muy difícil, ya, es muy difícil, empezando por eso. Sé que a veces aparece en redes sociales o en artículos como esta parte del cerebro se activó, por lo tanto la persona es más celosa, cosas de ese estilo. Y por lo tanto, si haces eso, es menos celosa. No ocurre eso, no, eso sería un error en ciencia. Ahora, si uno quisiera hacer esto, ¿cierto? En niños, estoy suponiendo, una forma es la que les he mencionado, es la estimulación directa de funciones ejecutivas nucleares. Ahora, lo que uno hace, por lo menos yo en neuropsicología, igual tiene algo de descontextualizado porque hago estimulación de control inhibitorio, que son tareas que pueden ser algo repetitivas, pero que van sumando en complejidad y se va pasando de lo automático a lo voluntario. Tareas de control inhibitorio, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva. Y que además incorporan como los intereses. Eso es importante, y esa es la parte más bien artesanal. Los intereses de la persona, del niño en cuestión. ¿Ya? Y además de esos intereses, ¿cierto? Necesitamos el apoyo en equipo, terapia ocupacional, kinesiólogo, etcétera. Entonces, claro, ese es como en un mundo ideal, eso sería lo que uno haría, por lo menos las recomendaciones que uno da. No le puedo quizá ahora decir en específico, mira, esta es la tarea que hay que hacer sí o sí para poder desarrollar el pensamiento crítico en este niño particular, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se suele hacer, ¿no? No sé si voy leyendo para abajo o decides, Ruth, ¿cierto? ¿Cuál es? Ah, bueno, y a Felipe, está ahí mi correo, escríbame, conversamos por correo, por WhatsApp, ¿no? bien. Tenemos una manito levantada. No vi otra pregunta en el chat. Yasna, te voy a reactivar el audio. Hola, Hola, ahí estoy. Hola Francisco, ¿cómo estás? hola, bien, bien, Hola, gracias. hola. Escuchaba atentamente tu presentación y la verdad que bastante interesante. Y me quiero aprovechar un poco de tus conocimientos vinculados a la neurociencia y un poco vincular al autismo quizás directamente.
Y a ver si nos podrías contar o nos podrías ayudar a, quizás a cómo aplicar ciertas estrategias con estos niños cuando entran en estado un poco de crisis. Yo trabajo con párvulos en educación inicial específicamente y a veces hay momentos en los que verdaderamente son desafíos bien profundos para los docentes que trabajamos con pequeños. La verdad que a mí no me ha tocado ver autismo profundo, pero me imagino que colegas sí lo viven a diario y quizás sería interesante desde tu mirada tener eh, alguna oportunidad de escucharte frente a este tema. Eso, por acá. Sí, sí es difícil. Sí. Bueno, ya trabajamos en paralelo con, he mencionado terapia ocupacional, con audiólogo, kinesiólogo, y claro, como mencionas tú, hay diferentes, como, creo que mencionaste gravedad, pero claro, los niveles, ¿cierto? De ayuda que necesitan. Y, y claro, cuando mencionas crisis, me imagino puede ser de diferente tipo, al nivel de quizá golpearse a sí mismo, golpear a otro, etcétera. Eh, la verdad es, es difícil lo que quizás responder nuevamente como esta idea de tips o alguna regla que funcione así rápido no hay. Por lo menos lo que yo sé que ocurre mucho en donde yo participo y trabajo con el mismo terapeuta ocupacional, por ejemplo, en los momentos de crisis, él se encarga, por ejemplo, porque es grande él, de afirmarlo y que no se haga daño a sí mismo ni a otros. A ese nivel, o sea, a nivel físico. Trabaja también mucho la cognición social y de eso sí, ese ya es mi área. La cognición social, estos conceptos como teoría de la mente, la neurona espejo, ¿cierto? La empatía a través de ejercicios nuevamente de estimulación. ¿Ya? Estimulación que suele ser imágenes, algo que usamos bastante, lo visual, auditivo y somatosensorial, incluso se está incorporando como estos lentes, ¿cierto? Realidad virtual y que parece ser como más em, ecológico. ¿Ya? Em, eso por ahora creo que puedo decir, la verdad, no. No sé si va por ahí tu pregunta o si había algo específico que quisiera yo que abordara. Me parece súper interesante lo que tiene que ver con, porque me imagino, o no me imagino, sino que está vinculado más bien con el control inhibitorio, lo puedo como observar cuando se presentan estas crisis. Me imagino que es, si estoy errada tú me corriges. Entonces, mira, nosotros practicamos mucho el yoga en el espacio donde yo trabajo y trabajamos desde los 2 años hasta los 4, incluso llegando a 5. He también un poco leído sobre a una neurocientífica que es Nazaret Castellanos, quien hace estudios específicos de la importancia de la respiración. Entonces lo vinculo con el mindfulness que a ustedes me parece que dentro de lo que presentaste, presenta un tipo de estudio. Sí, sí aparecía el mindfulness, el yoga, se han hablado de estos temas, sobre todo porque se aborda el tema de la propiocepción e interocepción, que claro, la musculatura voluntaria y también el órgano interno. Se habla, ¿cierto?, en el autismo, independiente si a nivel como uno 2 etcétera, que pareciera ser que hay una alteración en aquello, ¿cierto? Algunos que tienen menos sensibilidad y otros más sensibilidad, y por lo tanto ahí pareciera ser, ¿cierto?, que está asociada a áreas parietales, la ínsula también, y al trabajar aspectos como corporales, ¿cierto?, como lo que mencionas tú, el yoga, etcétera, eso pudiera promover. Y sí, uno también pudiera vincular el control inhibitorio al no poder gestionar ciertos estímulos ambientales, emociones y pensamientos. Y también, sí, se ha visto que, quizás nos alejamos un poco de esto de pensamiento crítico, pero se ha visto en parte que funciona.
Claro, yo cuando me mencionaste lo de crisis, yo igual me imaginé que llega un punto, lo he visto, ¿cierto? Y de manera profesional y también personal, he visto esas crisis y a veces es bastante, poco se puede hacer más eh, que la persona no se daña, el niño, ¿cierto? Ni daña a otro. Eso me imaginé en ese momento. Pero sí, sí, por ejemplo, hay evidencia cuando mencionaste el yoga o el mindfulness de que va ligado por esto de la propiocepción e interocepción. Te agradezco mucho, Francisco, tu tiempo. Creo que clarifica ciertas cosas. Así que agradecida. De nada. Ya, nos queda una preguntita y se la vamos a pasar a Christopher. Se puede reactivar tu audio, Christopher. Hola, tengo una duda con respecto a lo que habías dicho al principio de que se trabajaba como en tres niveles, en inicial, secundaria y universitario. Mm, Y bueno, yo trabajo en una escuela de educación básica, hasta octavo básico. Y uno de los desafíos ha sido que en segundo ciclo, de cuarto a octavo básico, los estudiantes desarrollan pensamiento crítico. Entonces ahí claro, la pregunta que tenemos como equipo siempre es, ¿desde cuándo empezamos? ¿Desde primero básico? ¿Desde segundo básico? Y claro, cuando tú decías de primero a cuarto está como el well, esta idea de desear, ¿cierto? claro. Pero ¿tenemos que trabajarlo desde primero básico? ¿Tenemos que trabajarlo desde segundo ciclo? ¿O trabajamos netamente funciones ejecutivas en primer ciclo para pasar a un pensamiento crítico en segundo ciclo? Esa fue una duda que me quedó dando vuelta mientras daba la presentación. Ah, esta es sí, gracias por la pregunta. Es una pregunta típica como de función ejecutiva también, o de cuando uno habla quizás de educación en sexualidad, como desde cuándo. Y la verdad, la función ejecutiva, y lo pueden mirar en ese artículo que mencioné de Adele Diamond, es desde siempre quizás, desde primero básico, desde kinder. Solo que se va complejizando. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo les decía el tema emocional, de que alguien reconozca sus emociones, que es algo que se hace hace mucho tiempo, ¿cierto? Es muy típico, que es percepción del cuerpo, etcétera, ya tiene un pasito hacia función ejecutiva. Claro, alguien no va a decir, quizá si reconoce emociones es función ejecutiva, no, pero ya va a dar el paso al control inhibitorio emocional. Entonces, la respuesta que uno diría es que desde el inicio, de inicio. Por eso hago, cuando me preguntan eso de función ejecutiva, el símil de educación sexual. Obviamente no le voy a enseñar lo mismo a alguien de 15, no hablar los mismos temas que a un niño de 5, pero ya vamos a hablar sobre esa temática, ¿cierto? Como reconocer parte de su cuerpo, ¿cierto? Por ejemplo. Y ya quizás los 10 15 años antes, yo, preservativo. Hace tiempo yo hacía educación sexualidad en un colegio. Entonces aquí es lo mismo. Quizás no vamos a hablar de un pensamiento crítico de metacognición, pero sí vamos a hablar un pensamiento crítico que se promueve con función ejecutiva de control inhibitorio básico y que el primer paso tenga que ver con identificar, que es lo que aparece en el primer objetivo de la habilidad de pensamiento crítico, identificar. Y después va a ir sumando el análisis, la síntesis, la metacognición, la autorregulación, eso vendrá después. Entonces, eso es lo que se suele decir. Súper. Muchísimas gracias. Gracias, por la pregunta. Bueno, bueno, docente, ya terminamos con las preguntas. No sé si hay otra pregunta más para dar una última oportunidad o dejamos hasta acá. Bueno, no hay más preguntas, docente. Le doy su último momento para hablar sobre el curso que va a realizar. Ah, bueno, ya lo mencioné, es un curso que creo que está en la cuarta versión y bueno, ahí vemos en detalle la función ejecutiva y la forma de evaluarlo.
aparecen el Wisconsin, el Stroop y el SPAN está pensado más en joven adulto, el FAB adulto mayor y el BRIEF y el NEPSI para niños, niños y adolescentes y ahí, bueno, y ahí vemos sobre todo está pensado para la evaluación, no en ningún caso es para la estimulación, pero sí para tener, es como un buen conjunto de pruebas, baterías, ¿cierto? Para tener una visión general de la función ejecutiva. Muchas gracias, docente.